Agradecer al equipo también de Fundación Empresas Polar que después va a estar con nosotros, luego va a contar su experiencia. Darle las bienvenidas a todos y a todas quienes hoy nos acompañan desde México, Argentina, Brasil, toda la región, en dos asuntos que son súper importantes y agradecer a Javier, a Iván, el grupo de fundaciones empresariales, eh, por contarnos y por mirar ustedes en este enfoque de la acción colaborativa, de la colaboración. Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están haciendo desde Argentina? Porque creo que es una idea maravillosa y una idea o una apuesta de parte de ustedes del sector empresarial muy importante. Y el equipo de empresas, Fundación Empresas Polar, quienes en medio de las condiciones propias de Venezuela, han venido trabajando de la mano de las comunidades y cómo hacen una apuesta en comunidades sostenibles. Creo que son dos ejemplos y dos experiencias muy importantes, porque a veces creemos que en América Latina nos marcan unas diferencias muy vastas y no es así. Creo que estamos muy cerca cada uno y cada vez más cerca de las condiciones propias de políticas económicas y especialmente sociales, que es en donde hacemos el esfuerzo. Entonces, a los dos equipos, mil gracias y sé que vamos a disfrutar este espacio. Gilma, adelante, si presentas, por favor. Claro que sí. Entonces, pues a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Jueves de Conocimiento. Red América ha auspiciado este espacio para que nos podamos encontrar, para que podamos conectar conocimientos y experiencias en diversos temas. Y hoy nos atañe uno que hemos llamado gestión de transformaciones. Y con este tema de la gestión de transformaciones, poder desde varias miradas vincular algunas acciones que se hacen en América Latina. Por eso hoy hemos invitado a Javier García. Estamos felices de que él haya aceptado esta invitación, en especial porque además de todos sus títulos y de ser un innovador, un líder en innovación estratégica, ha escrito un libro muy importante que es el de acción colectiva. Y como estábamos ahorita antes de empezar formalmente hablando de la necesidad del trabajo colaborativo, de los nuevos vehículos en la financiación para el desarrollo, pero de la imperiosa necesidad de trabajar de manera colectiva para lograr realmente acciones de impacto social, económico, político, cultural. Esta necesidad de que necesitamos trabajar en conjunto, de que América Latina, a pesar no, con su diversidad, también necesita ese trabajo colaborativo sin perder esa diversidad de la que es realmente rico eh, y tiene tantas cosas por ver. Entonces, esta perspectiva de Javier seguro nos va a encantar. La idea es abrir los ojos, también es conversar. Entonces, Javier hoy nos trae no solamente su charla, sino que nos va a preguntar y contarle a Javier también que el grupo de Red América, los miembros de Red América suelen preguntar este espacio. También es un momento de encontrarse y hacer esas preguntas, a veces incómodas, a veces obvias, pero que no son tan obvias, pero en esa conexión de conocimiento, pues necesitamos incomodarnos como oyentes, pero también como hablantes, incomodarnos para poder conocer, para poder saber cómo lo hacen, cómo realmente lo hacen, no solo lo bueno, cómo se equivocan y cómo tapamos esas equivocaciones o cómo esas equivocaciones también nos llevan a otros lugares. Entonces, la idea es que sea un espacio fresco, un espacio de confianza también, para que podamos preguntar, podamos aprender y podamos en especial compartir. Sin más preámbulos, Javier, entonces tienes la palabra del público. Vamos a grabar esta sesión en especial para que quienes no pudieron de pronto conectarse la puedan tener a la mano y para también que sea parte de nuestro material de conocimiento. Muchísimas gracias, Javier, por esta invitación y ahí van por hacer lo posible con quien me tuve que conversar para hacer esta gestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gilma. Gracias, Sandra. Para mí es una alegría estar esta mañana, este mediodía, con ustedes y compartiendo juntos algunas reflexiones. A mí lo que me gustaría es
generar un contexto de charla entre amigos, en donde no hay alguien que viene a compartir un conocimiento, sino que todos podamos nutrirnos juntos de lo que podamos aportar, y en el caso nuestro, simplemente compartir algunas reflexiones que venimos impulsando, algunas actividades que venimos implementando y algunas convicciones que nos hacen ver que hay necesidades para las cuales no tenemos ninguna duda de hacia dónde tenemos que ir. Quizás sí a veces aparecen obstáculos o dificultades a la hora de impulsar esas direcciones. Y yo comenzaría con un diagnóstico que ustedes verán que me cuesta un poco separar la gestión institucional de la filosofía o de la reflexión de fondo, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar cuando analizamos la oportunidad de nuestras organizaciones, seamos empresas, seamos organizaciones de la sociedad civil, seamos instituciones que amparamos a otros como redes de membresía. La pregunta que yo me hago en esa reflexión es el sentido, el para qué, la razón de ser última de aquello que hacemos. Y lo pienso vinculándolo con la vocación personal, la razón de ser por la cual todos los días nos levantamos a hacer nuestro trabajo. Y algo que por lo menos a mí me sacude mucho, me golpea, me interpela, es los altísimos niveles de individualismo que vivimos hoy en día. Y además que no lo hago meramente desde una denuncia moralista de que necesitamos vivir en más colaboración, porque la colaboración es más virtuosa que la hipercompetitividad, sino también por una cuestión de eficacia. Hay ciertos desafíos estructurales o determinados problemas complejos que no pueden resolverse con la fantasía de que si cada uno busca el bien individual con todas sus fuerzas, los problemas tienden a resolverse mágicamente en nuestras comunidades. Están tan entrelazadas y tan intrincadas las dificultades que tenemos en nuestra vida social, relacional, que es bastante evidente que de lo que se trata es de alinear esfuerzos, capacidades y recursos, identificar aquellas misiones que debemos impulsar conjuntamente y no solo descansar en la fantasía de que si cada uno se ocupa de lo suyo, las cuestiones van a resolverse. Creo que ese es como un primer diagnóstico, un poco personal, un poco institucional, y al mismo tiempo también es alimentada esta reflexión por la experiencia. Y acá los invito a cada uno en el lugar que le toca estar a pensar cómo tantas veces y desde los distintos ámbitos que habitamos y que impulsamos profesionalmente, tenemos ese mandato y esa presión de lograr aquellos resultados unilaterales que nos competen como líderes, como referentes, como gestores de las organizaciones, y cómo sin darnos cuenta también muchas veces compartimentamos esos roles. Entonces, bueno, comprendemos después por qué en la educación, en la formación, la visión que a veces transmitimos familiarmente, tenemos una visión de realización personal asociada al éxito individual y tenemos una concepción del rol de las instituciones como entidades que tienen fines, objetivos y propósitos cuidadosamente delimitados y que difícilmente desde su propia definición uno puede entrever cómo generar esa colaboración si aquellos fines, objetivos y propósitos están tan estructurados y tan rigurosamente delimitados en sus bordes. Hay una cuestión de diseño, hay una cuestión social, cultural y personal que nos circunscribe y que a veces hace difícil que pensemos en esquemas más colaborativos, ¿no? Entonces, ¿en qué pienso también en esta reflexión? Por lo pronto, yo he tenido la oportunidad de liderar áreas de sostenibilidad en empresas multinacionales y en ese sentido no solo he tenido esa oportunidad de áreas de sostenibilidad, sino también desde relaciones institucionales y de posicionar la reputación y la imagen de las compañías en donde me ha tocado trabajar en otra historia hace mucho tiempo.
Y ahí lo que empezaba a entrever con bastante asombro era cómo incluso en aquellos ámbitos pensados para velar por los intereses de esas corporaciones, ¿no? Esas cámaras sectoriales, incluso en las áreas creadas para generar comisiones de sostenibilidad, por ejemplo, lo que uno veía en esos ámbitos era cómo cada empresa diseñaba y compartía resultados de sus propios abordajes individuales. ¿Qué quiero decir? En ciertos ámbitos territoriales, no sé, en un clúster portuario, en una región en donde se concentra cierta actividad económica, bueno, qué impresionante es ver cómo muchas veces las empresas, en su afán de comprometerse con ese territorio, implementan acciones muy similares, atienden la problemática más álgida en términos de coyuntura local, pero cada uno desde su propio presupuesto, desde su propia visión estratégica, desde sus propios recursos, y ahí nos damos cuenta no solo de la capacidad en la que muchas veces desperdigamos esos esfuerzos, sino de esa fantasía de creer que cada uno persiguiendo lo suyo termina redundando en un bien mayor. Bueno, no ocurre de ese modo. De lo que se trata es de pensar de modelos en donde podamos ver qué es lo que se necesita antes de qué es lo que yo quiero hacer o a qué me siento llamado a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco una primera reflexión sobre el modo en que el individualismo nos circunscribe culturalmente en términos institucionales y en términos también personales. Porque hay experiencias muy virtuosas y hay modelos de trabajo que a mí me parecen fascinantes en donde se habla, por ejemplo, ¿no? En esta mirada de que cada uno, si trabajamos en una fundación o una empresa, somos interpelados a tratar de ser la mejor organización para la sociedad y el planeta. ¿Cuál puede ser nuestro propósito o cómo alcanzar la mejor versión de uno mismo para tener un mejor impacto en la comunidad, en el ambiente? Y sin darnos cuenta ahí también hay una dosis de individualismo o de esa fantasía de pensar de que si yo logro generar la mejor versión mía individualmente o descubro la mejor manera en que desde la empresa o desde la fundación logro impactar positivamente, puedo estar realizándome institucionalmente. Porque la verdad es que hoy vivimos en contextos en donde algunos autores han dado en llamar de policrisis. Son tan complejas y entrevesadas las dificultades que encaramos que la suma de las contribuciones individuales son insuficientes para resolver los problemas estructurales. Ese es un poco el diagnóstico y la definición inicial. Que cada uno haga lo mejor que puede individualmente es insuficiente a la hora de pensar en impactar para resolver los problemas más estructurales. Ok, bueno, obviamente eso nos pone en un lugar desafiante porque todos vamos a coincidir, todos vamos a sentirnos llamados o sentirnos cómodos, movilizados y hasta emocionados de la oportunidad de la colaboración, solo que también tenemos que ser conscientes, como decía Emmanuel Munier, de que el encuentro con el otro no es un jardín de delicias. A veces es mucho más fácil cumplir con aquel mandato que yo tengo institucionalmente, cumplir mi tarea de la mejor manera y bueno, de los problemas estructurales o de los problemas complejos que se ocupe otro que tenga las competencias formales. Entonces, también hay que reconocer las dificultades de la colaboración, las dificultades de la acción colectiva. No es un jardín de delicias, lo diría de otro modo. Es bastante más trabajoso, es laborioso, requiere de mucha más flexibilidad y predisposición y por eso tienden a haber pocas experiencias en donde ciudades, territorios, países han demostrado cómo alineando esfuerzos, capacidades y recursos han podido resolver algunos problemas estructurales. Pero más allá de la filosofía de la cual aclaro e insisto, no me voy a desprender porque me constituye de principio a fin, puedo ir adentrándome en algunos otros abordajes que tienen más que ver o con indicadores o con datos de la realidad. Digo, más allá de este posicionamiento o esta digresión filosófica,
Hoy, en materia de desarrollo sostenible, hay un dato que es insoslayable, que dice que a pesar de que los estados tengan la responsabilidad de velar por acceso a derechos, por favorecer el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, hay un problema absolutamente estructural del que se habla poco y es que los estados no cuentan por sí mismos con los recursos para cumplir con la Agenda 2030, por ejemplo. A ver, ¿los estados tienen una responsabilidad indelegable? Sí. ¿Son los actores que deben velar por el cumplimiento de esos objetivos que garantizan dignidad de las personas y abordan los problemas más estructurales? Sí. Bueno, no tienen los recursos para eso. Entonces, acá yo creo que se resuelve un primer problema ideológico o de discusión política que tiene que ver sobre el rol de las instituciones en la sociedad. Fantástico si tenemos una mirada más favorable al ejercicio del poder desde el Estado o si tenemos una mirada desde otro lugar, bueno, los estados no son suficientes. Ahora bien, ¿qué hacemos frente a esa situación? Bueno, hay otro dato que es bastante contundente y es para tenerlo en cuenta a la hora de comprender por qué proponemos ciertos abordajes colaborativos. En materia de financiamiento de la sostenibilidad, hoy sabemos también de que en términos de patrimonio y de capacidad financiera en activos de individuos y de instituciones privadas, la brecha de financiamiento de la sostenibilidad podría cubrirse solamente con el 1,1% del patrimonio y activos financieros en manos de individuos y de instituciones privadas. Entonces, más allá de la cosmovisión, más allá de la visión del mundo que podamos tener como personas, como instituciones o como organizaciones, lo cierto es que hay actores que tienen la capacidad financiera para resolver los problemas estructurales, hay actores que tienen las competencias formales y la obligación indelegable, pero que no lo puede hacer. Y en el medio también están, como conversábamos con Sandra al principio, las organizaciones de la sociedad civil que muchas veces son libradas a su propia suerte y terminan estando en una suerte de limbo en donde pretendemos que se ocupen de lo que ni el Estado ni el mercado resuelva. Entonces, un poco desde ahí, desde esos diagnósticos de comprender, uno, cómo el sector privado tiene una capacidad diferencial en materia de financiamiento, cómo las organizaciones en el territorio, organizaciones intermedias, digamos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, clubes, centros comunitarios y todas las diferentes vertientes que podamos considerar de organizaciones en el territorio, que fortalecen la participación ciudadana, fortalecen la democracia y tienen un rol insustituible con la capacidad de financiamiento y alineación hacia el bien público desde el sector privado y cómo contribuir a mejorar las competencias públicas también, porque acá hay algo importante que me parece que merece ser atendido. La concepción de lo público. Si nosotros, ciudadanos, representantes de fundaciones y de empresas, dejamos la concepción de lo público como pura gestión estatal, estamos abandonando, estamos tirando la toalla frente a esa participación democrática que también requiere de nuestro trabajo, de nuestro talento y de nuestro compromiso. Entonces, de ahí que la idea de bien público debe ser un norte del cual no deberíamos desviarnos nunca, no deberíamos desviarnos nunca, incluso siendo una empresa bien orientada hacia un propósito de rentabilidad, hacia la búsqueda de la sostenibilidad de un negocio en el marco de la ley, deberíamos, se me ocurre con un poco de osadía, construir una cultura en donde las empresas más exitosas no solo lo sean porque generan la mayor rentabilidad, sino porque son además las más comprometidas. Entonces, eso también como una misión para pensar esa movilización de recursos del sector privado al bien público, ¿no? Entonces, la idea de acción colectiva o el concepto de acción colectiva lo que busca es, más que la persecución individual, en donde cada persona o cada institución busca la mejor versión de sí misma y esperar después que los astros, la providencia o quien fuera ordene esas contribuciones para hacer magia,
de lo que se trata es de poder tener la suficiente madurez personal e institucional para sentarnos con otros, con quienes no siempre compartimos ni visiones, ni propósito, ni las ganas de hacerlo, pero que entendemos que de no hacerlo tampoco podremos resolver un solo problema profundo, estructural o desafiante en nuestras comunidades. Entonces eso, la acción colectiva es la alineación de esfuerzos, de capacidades y recursos en torno a una misión común. ¿Quién define la misión? Bueno, probablemente hay miradas diferentes respecto de esto. Nosotros lo que creemos es que esa misión, para que tenga más legitimidad, no solo debe ser sugerida o promovida desde el Estado, como piensan algunos, sino que el Estado, por más de tener un rol preponderante, debe poder tomar la visión, las expectativas, el deseo y los intereses de la ciudadanía agrupada en diferentes instituciones sociales, académicas, económicas y poder generar los consensos sobre cuáles son esas prioridades de desarrollo. Bueno, y en base a estas ideas, y por ahí para compartir algunos ejemplos de qué es lo que nos inspira o lo que venimos viendo en el mundo, algunas de estas experiencias, para después por ahí compartir algo de lo que venimos haciendo desde el grupo de fundaciones y empresas basado en esta mirada de acción colectiva. Bueno, primero mencionaría con mucho orgullo y mucho respeto con los amigos colombianos presentes, para nosotros Medellín, la ciudad de Medellín, es un caso de éxito, es un caso que nos ha dado mucho que aprender, no porque creamos que hayan resuelto todos los problemas, pero que han encontrado una manera de hacer converger la inversión social privada y una mirada innovadora desde la gestión pública con aquella idea de hacer, cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo, con la tasa de criminalidad mayor en el año 1991, de hacer que sea, de pase de ser de la más violenta a la más educada, y entendiendo ya en ese contexto que los recursos públicos eran insuficientes, cómo Medellín fue capaz de generar un entramado colaborativo en donde el propósito de la cultura y la educación fuera central no solo para la política pública, sino también para la inversión social privada y la sociedad civil, y cómo 20 años después han logrado disminuir más del 96% de esa tasa de crimen organizado, ¿no? Entonces, ahí me parece que es un ejemplo interesante de un propósito común, una misión suficientemente motivadora y auspiciosa para que todos los actores entiendan su lugar y su participación hacia ella, y cómo los resultados, que no son inmediatos, terminan llegando o terminan estructurándose. Otro de los ejemplos que me gusta mucho para iluminar o por lo menos para inspirarnos formas innovadoras de intervenir en los territorios es la denominada misión Apolo. La misión Apolo. Y alguno va a estar diciendo, bueno, pero ¿qué? ¿A Javier se le ocurre hablar de una conquista aeroespacial? Sí, probablemente en lo personal, que el hombre como se dice por la humanidad, haya conquistado la luna, no es algo que en lo personal a mí me genere un motivo de exaltación o de emoción, probablemente porque no lo vi en vivo en el año 69 como si se han emocionado aquellas personas que lo vieron en esa transmisión extraordinaria. Pero ¿por qué tomo la misión Apolo? Porque muchas veces creemos que, bueno, esto de haber llegado a la Luna fue una conquista extraordinaria de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos o del gobierno de ese país. Y lo interesante, gracias a autoras como Mariana Mazzucato, es que nos enteramos después que para haber alcanzado esa conquista extraordinaria, que además se llama Misión Apolo, durante 10 años hubo una colaboración de 400 instituciones que se pusieron de acuerdo para lograr un fin común. Las industrias del software, del hardware, de química, de alimentos, de materiales, la academia y las entidades públicas de Estados Unidos trabajando para lograr esta misión común, y además se llamó Misión Apolo, que nos ayuda también para poder traerlo como ejemplo. Entonces, bueno, hay quienes dicen, si hemos logrado esa colaboración tan extraordinaria para poner al hombre en la luna, ¿cómo no lo hacemos para erradicar el hambre en nuestros territorios, para resolver los problemas
¿Qué hacen a la crisis climática que enfrentamos? Bueno, habrá que preguntárnoslo. Yo no tengo la respuesta, meramente algunas hipótesis más filosóficas. Pero además de Medellín, de la misión Apolo, para los amigos y amigas de Brasil aquí presentes, bueno, la experiencia de Sobral. Sobral, de la cual no me voy a extender, pero es una maravilla como una ciudad de alrededor de 200.000 habitantes del nordeste brasileño en el estado de Ceará, una ciudad mayoritariamente pobre, con resultados educativos paupérrimos. Sobral estaba en el ranking educativo brasileño en el puesto 1336 y eso significaba que muchos chicos y chicas habían abandonado la escuela, la terminalidad de la escolaridad era muy baja y un alcalde con una visión de desarrollo muy interesante, también consciente de que los fondos públicos son insuficientes, por más de que uno pueda tener una visión muy interesante, muy sofisticada y muy innovadora, no alcanzan los fondos públicos. Y este señor, Bebeu Arruda, que fue probablemente uno de aquellos actores más estratégicos para lograr ese resultado extraordinario, logró alinear a la inversión social privada, a las principales fundaciones y empresas y creó un sistema de incentivos muy virtuoso para lograr que en 10 años Sobral pasara de ser la ciudad número 1336 del ranking de calidad educativa en Brasil a ser la número uno, ni más ni menos. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Hay quienes hablan de la vacuna de COVID-19, de lo cual no me voy a explayar porque no lo he investigado suficientemente, pero dicen que ha sido una experiencia extraordinaria en materia de tiempo récord en que se logró alcanzar la vacuna frente a la pandemia del COVID, con una colaboración extraordinaria entre lo público y lo privado a nivel global. Pero lo que quiero transmitir es cómo, si logramos identificar una misión común que es tan contundente, necesaria, que moviliza todos los acuerdos, bueno, esa es la misión del desarrollo. Esa es la razón de ser por la cual nuestras fundaciones, nuestras empresas, gobierno, academia y ciudadanía podemos generar una movilización tan extraordinaria capaz de resolverlo, ni más ni menos. Esas son algunas de las ideas. Y al mismo tiempo, también, y acá me permito volver, bueno, voy a contar una experiencia más antes de volver a la filosofía para que no se aburran aquellos que no les entusiasma mucho la reflexión crítica. En el GDF, para que no me termine de creer que soy un speaker que habla de cosas de otros mundos, bueno, también me toca ser gestor o se espera que yo pueda gestionar algo de esto y no solo hablar de los logros que otros han impulsado. Bueno, en Argentina nosotros con mucha convicción venimos hablando fuertemente de que o se contribuye al bien público o no hay contribución alguna. Nosotros desde el GDF hemos impulsado una agenda en Argentina en donde convocamos a las fundaciones y a las empresas a la acción colectiva y no por creer que la virtud individual no es importante, no por creer que una compañía o una fundación con un foco estratégico cuidadosamente confeccionado, diseñado, con su propio diálogo con sus públicos de interés, no sea relevante. Nosotros invitamos, sobre todo por tener el privilegio de reunir a casi 100 fundaciones y empresas en la Argentina que trabajan muy bien, a dar el paso que se necesita. No solo pensar en qué es lo que queremos hacer y si nos sentimos realizados por el hecho de cumplir con nuestros mandatos corporativos o si satisfacemos las expectativas de nuestros accionistas. Hay un mandato que nos convoca que está más allá de esa mirada unilateral que nos define como instituciones particulares. Y es esto de qué es lo que se requiere en el contexto en el que me toca actuar, en el que me toca hacer. Entonces, la experiencia que les quería contar, en donde tenemos mucho más que aprender que dar cátedra, pero traje de movilizarlo. Bueno, cuando vemos que entre nuestros socios la inversión en educación es el principal tema de inversión social,
Yo creo que debe ser muy similar en Colombia y en Brasil. Educación es el principal vertical de inversión social. En toda América Latina, Javier. Toda América Latina, por suerte Sandra tiene mapeado y estudiado las cosas que yo no. Entonces podemos decir que en toda la región educación es el principal vertical de inversión. Que vemos en los territorios es que con mayor o menor medida logramos impactos, que yo los calificaría de modestos. Puede ser que algunos sean mayores y otros menores, pero que no logran, en general, desde esta mirada aditiva de las contribuciones individuales, hacer una transformación profunda desde las bases o desde las raíces. Porque la propia metodología individual no es capaz de hacerlo. Entonces, acá lo primero que yo me pregunto es, si uno individualmente como empresa o como fundación circunscribe su visión a generar ese impacto bien determinado y bien descrito, por ahí para esas instituciones, esto que voy a decir no las interpela o no las convoca. Pero aquellas que se sienten parte del contexto del que forman parte, que además de ser actores económicos relevantes en sus territorios, se reconocen a sí mismos como actores sociales y eso los vuelve imposibles de disociarse de lo que ocurre en su contexto. Y se sienten llamados a hacer un aporte diferencial, tenemos que pasar a otra escala, que no es la del individualismo como método y es la de la acción colectiva. ¿Y esto qué supone? Que seamos capaces y que tengamos la madurez institucional de alinear esfuerzos, capacidades y recursos para esas transformaciones de fondo. Y la noticia acá es que ya no se trata del voluntarismo, ya no se trata de aquello que yo quiero hacer, aunque lo haga de la mejor forma posible, sino que se requiere de un andamiaje superador. ¿Cuál es el andamiaje que puede dar escala, sostenibilidad y alcance? Es la política pública. E insisto, nos guste más o nos guste menos la articulación con el Estado, la mejor contribución que hemos indagado en materia educativa que uno puede hacer desde la inversión social privada es generar las condiciones para que la política pública logre los resultados que le competen formalmente. Entonces, aprendiendo de la experiencia de Sobral, aprendiendo de Medellín y hasta de la misión Apolo, creamos una gobernanza innovadora en una provincia. Estamos trabajando en más de una provincia, pero en una a la que me quiero referir puntualmente, en un contexto en el que en la Argentina solamente el 50% de los chicos y de las chicas en tercer grado alcanzan el nivel de alfabetización que se espera para la edad. Bueno, diseñamos una misión común, así como para algunos fue poner al hombre en la luna, para nosotros en la provincia de San Juan fue alinear a las principales fundaciones que querían hacer una experiencia de acción colectiva para que todos los chicos y las chicas en esa provincia, en tercer grado, logren leer y escribir como se espera para la edad. Sabemos que la alfabetización en tercer grado es determinante para el desarrollo de las habilidades posteriores de esos niños y niñas. Sabemos que una educación de calidad repercute no solo en la dignidad y en la justicia de esas personas, si lo abordamos desde una mirada de derechos humanos, sino también genera las condiciones fundamentales para el desarrollo territorial y hasta para el desarrollo económico y productivo de una región, generar las competencias fundamentales en tiempo y forma. Entonces estamos hablando de una experiencia, y digo una gobernanza innovadora, porque la responsabilidad sigue siendo del Ministerio de Educación de esa provincia y lo que está haciendo la inversión social privada, en vez de competir por quién tiene el mejor programa de inversión social de modo unilateral, generamos las competencias, los recursos y las capacidades para generar que el gobierno alcance ese resultado. Es una iniciativa que en esta primera instancia la enmarcamos en 3 años y que buscamos alcanzar ya no un puñado de escuelas. Estamos hablando de 800 escuelas en una provincia, 56.000 alumnos y 3 años de inversión compartida y de política diseñada y construida conjuntamente. Vamos por la mitad de ese trayecto y estamos contentos con los resultados.
pero por supuesto que hasta no lograr la universalidad en ese desafío que nos hemos propuesto, mucha humildad y solamente testimonio de la convicción. Los resultados hablarán por sí mismos. Nosotros de lo que podemos hablar es de la convicción de donde no nos movemos. Si queremos hacer una diferencia y queremos promover no solo un impacto filantrópico interesante en materia de modelo, sino un impacto que resuelva desde una mirada de justicia social lo que ocurre en los territorios, porque las empresas, las fundaciones y los gobiernos somos tan corresponsables del desarrollo como cualquier otro, y porque estamos convencidos de que si logramos reconfigurar la manera en que hemos sido educados, incluso universitariamente y en maestrías y doctorados, desde esta perspectiva compartimentada de las responsabilidades y los roles, y empezamos a pensarnos conjuntamente como corresponsables del bien mayor, de nuestro desarrollo territorial y de nuestras oportunidades de modo inclusivo, podemos empezar a torcer aquello que hasta hoy pareciera ser un campo en donde meramente unos le echan la culpa a los otros y la injusticia del desarrollo sigue dejando muchas personas marginadas y atrás de las oportunidades que algunos como nosotros privilegiados por donde hemos nacido, las oportunidades que hemos recibido, podemos vivirlas plenamente, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas vinculadas con la acción colectiva que a mí me gusta pensarla y voy ya cerrando para que podamos intercambiar también, desde algunas reflexiones que vuelvo a la filosofía humanista, pero que pueden ayudar a darle forma, ¿no? La primera es o tiene que ver con la forma en que concebimos nuestra realización personal. Y hago una pausa ahí porque siempre que uno habla de estos temas, de cómo se realiza como persona, bueno, no puede uno repetirlo vertiginosamente como cuando a uno le toca dar un speech sobre otro tema. ¿En qué consiste nuestra realización personal? Bueno, cada uno tendrá su propia respuesta porque es de una singularidad que no admite impostación, sino que cada uno tendrá su respuesta, pero probablemente intuyamos y podamos compartir que uno siente que logra su realización no solo cuando, o no tanto cuando logra conquistas individuales o alcanza resultados que hacen a una felicidad de carácter individual, sino cuando uno más ha podido poner sus propios dones o talentos al servicio de algún otro o de alguna causa, cuando hemos podido más dar que recibir y casi que ahí se esconde algún secreto universal que nos permite comprender que toda realización está más signada por aquello que aportamos, por aquello que contribuimos y cómo devolvemos lo que hemos recibido hacia un otro, hacia una causa, hacia alguien más que esa búsqueda de la personalísima felicidad o de las conquistas individuales o el beneficio propio, ¿no? Entonces, la reflexión dice que si nosotros queremos construir sociedades más humanas, más integradas y más justas, probablemente lo que necesitemos sea hacer que las instituciones en las que trabajamos, las que habitamos o las que conformamos como parte de la ciudadanía, puedan emular cada vez más esto que hace a la mejor forma antropológica de concebirnos, que es la realización personal en la entrega, la generosidad y la disponibilidad, y no tanto en la búsqueda individualista de beneficio particular, ¿no? Entonces, si queremos un capitalismo más humano, si queremos sociedades más justas, probablemente podemos incorporar también o inspirarnos de cómo hacer que nuestras instituciones, además de buscar satisfacer sus misiones particulares, en ese camino puedan aportar valor a la vida de otro, a una causa relevante y desde ese lugar construir la oportunidad verdaderamente para la acción colectiva. Que uno rápidamente no pueda decir que los temas sociales o de la dignidad o de la justicia solo competen al Estado y en el mejor de los casos a las organizaciones sociales, y que a uno le corresponde o siente que satisface sus obligaciones si es del sector privado,
porque genera riqueza y crea empleo, ¿no? Si somos capaces de concebirnos conjuntamente como actores sociales corresponsables del desarrollo, probablemente podamos empezar a responder a las preguntas que se requieren, que no son tanto qué es lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que se necesita. No es qué me pasa a mí o qué me gustaría a mí, y en términos más institucionales, corporativos, no es tanto cuál es mi foco estratégico de inversión cuidadosamente delimitada. Es cómo esas capacidades que he podido producir profesionalmente pueden responder a qué es lo que se necesita, cómo podemos escalarlo juntos y cómo logramos precisamente esa sostenibilidad en el largo plazo, con lo difícil que es ponernos de acuerdo y generar esas misiones comunes, pero sabiendo al mismo tiempo que al fin del día solo va a valer la pena haberlo intentado o conformarnos y hacernos cargo de que, en el mejor de los casos, los impactos que podamos aportar desde el individualismo van a ser modestos, moderados, aunque estos le cambien la vida a algunas personas y eso tiene un valor inconmensurable. Siento que debiéramos redefinir nuestras misiones y propósitos si de verdad queremos generar un bien extendido y sociedades que de verdad permitan el desarrollo de todos sin dejar a nadie atrás. Javier, muchas gracias. Y realmente unas reflexiones muy profundas. Y me encanta cómo arrancas desde la filosofía, pero vas a lo práctico y a lo pragmático. Y creo que ahí es donde el valor, el poder combinar esas dos reflexiones son fundamentales. Eh, Tú estás tocando un tema ahí que me parece a mí que en donde hoy tenemos que poner también mucho énfasis y es en lo territorial. Sí, tú dices la importancia de la territorialización, o sea, seguramente y desde el sector privado lograr que se cambie toda la estructura política de un país no es posible, pero cómo los territorios, cómo en esos espacios, llamémoslos complejos y de pronto micro, pueden darse transformaciones reales. Pones el ejemplo de Medellín, que realmente es un ejemplo de acción colectiva y sigue siendo un ejemplo de acción colectiva y de transformación en un territorio con focos claramente establecidos. Y creo que ahí, desde Red América, nosotros en el año 2017 iniciamos a hablar de las comunidades sostenibles. Y esas comunidades sostenibles en la esencia es lo que tú estás planteando hoy, es teniendo en cuenta que son territorios definidos, son espacios en donde hay diferentes actores, cómo llegar a los acuerdos mínimos de en dónde invertir, en dónde hacer las transformaciones y no cada actor haciendo lo suyo por separado, sino es esa sumatoria de actores, esa capacidad también de escuchar, la capacidad y sobre todo desde el sector privado, que tú sabes que en el sector privado a veces queremos imponer una condición o imponer lo que el CEO o el dueño o el gerente de sostenibilidad considera el territorio necesita, sino cómo nos escuchamos, cómo entendemos, cómo comprendemos los espacios donde estamos para lograr ponerle foco seguramente a una situación, caso el de Provincia San Juan, al tema de educación y tener propósitos comunes, esfuerzos comunes, operatividad común para llegar a un resultado. No es tan fácil, Javier. Y yo, cuando vemos el esfuerzo de las fundaciones, no se llega tan fácil a esa reflexión, pero creo que estamos en un momento bien interesante en América Latina y me encanta lo que tú estás planteando porque quiero resaltar experiencias que tú conoces bien en México de articulación de diferentes sectores en temas específicos, lo que está pasando hoy.
de fundaciones empresariales en Honduras. Hoy está Mariel con nosotros, en donde dicen, oiga, sale la cooperación de los Estados Unidos y qué capacidades realmente están acá. Venga, cómo nos juntamos, cómo empezamos a mirar, a pesar de haber trabajado antes en otras cosas, cómo se juntan formalmente para hacer un trabajo, para hablar con lo público, para hacer... Bueno, el caso de Chile, que seguramente también lo conoces, de la red de fundaciones donantes. Y eso motiva, Javier. O sea, creo que lo que ustedes hoy están planteando, el trabajo que el grupo de fundaciones y empresas de Argentina está planteando, realmente vale la pena. Vale la pena y vale la pena en un momento que lo conversábamos al comienzo, en donde la financiación para el desarrollo está cambiando, o sea, se está transformando. Pero ahí tengo una preocupación y seguramente será en otro escenario del debate que si no rompemos ese individualismo, que es lo que nosotros estamos sintiendo desde acá, en donde vamos a competir por los recursos, ¿sí? Entonces, hoy tenemos agencias de Naciones Unidas compitiendo con organizaciones de sociedad civil. O sea, ahí esa competencia que no vamos a llegar, no vamos a llegar y no quiero ser pesimista, porque si el llamado es al trabajo colaborativo, a saber qué tengo que quitar yo, o sea, qué tengo que dejar de hacer yo, porque otro lo hace mejor y cómo colaboramos y cómo salimos adelante. Creo que es un momento de la humanidad y un momento para nosotros como organizaciones, como fundaciones, como empresas bien importante y en donde sí tenemos que hacer un esfuerzo mayor de reflexión y de acción en lo colaborativo. Y este llamado tuyo y el llamado del grupo de fundaciones que tú lideras en Argentina realmente es muy, muy especial. Y mi llamado a quienes hoy nos acompañan es, tenemos que seguir trabajando ahí. Creo que hemos venido dando pasos importantes, pero tenemos que hacer esfuerzos también más fuertes en el en el sector privado, porque podemos irnos a un escenario bastante complejo y es quién gana en la competencia de los recursos y, en últimas, no resolvemos los problemas de la sociedad, los problemas que hoy, especialmente América Latina, tiene frente a lograr que las personas, que salgamos de las situaciones que hoy como América Latina tenemos. Quiero dejar hasta ahí como en mi reflexión y mil gracias y obviamente abrir el escenario para las preguntas. O las Gracias, Ana, ¿eh? reflexiones. No solo preguntas, también reflexiones. Buenos días a todos y a todas. Soy Mónica, miembro de Radio América, de Nodo Argentina y miembro de GDF Narco. Así que venimos trabajando con Javier y con todo el grupo de fundaciones y empresas en esta mirada, ¿no? de la acción colectiva. Y Javier mencionaba justo el caso de San Juan, que realmente ha sido todas las iniciativas que el grupo de fundaciones ha desarrollado en estos últimos 4 o 5 años. Quizás Javier me pueda un año más, un año menos, pero más o menos eso seguramente toda, tienen esta mirada, ¿no? de cómo gestionar y cómo mirar tanto filosóficamente como bien lo plantea Javier y compartimos, sin también, pero especialmente desde la metodología y desde la mirada de los territorios, ¿no? Entonces, muchas de las iniciativas del grupo de fundaciones, quizás todas tengan esta mirada y están pensando, se vienen pensando desde la mirada colectiva. Pero este caso de San Juan realmente es interesante. Nosotros estamos participando en una parte con la expertise que venimos desarrollando desde la Fundación Arcor de hace 30 años, pero que se suma y se magnifica, ¿no? con el aporte de todos los que trabajamos y estamos pensando en el desarrollo del plan de alfabetización en la provincia de San Juan, ¿no? Así que la verdad es que vale la pena mirar la experiencia y bueno, y ver cómo, y seguir el camino
para ver qué resultados y qué impacto tenemos todos juntos, como decía Javier, ¿no? Cada uno puede tener un impacto y lo podemos medir, pero en la medida en que podamos mirarlo entre todos y generar aportes en conjunto, claramente los impactos son más fuertes, son más profundos, ¿no? Y Moni, sobre esa intervención tuya, un placer saludarte primero. Y me haces pensar en algo que no lo dije y que creo que es fundamental. Yo la sensación que vengo teniendo y por las conversaciones que venimos teniendo como equipo con los colegas de la región, acá veo muchas personas queridas y conocidas de todo el continente. Por supuesto que hay experiencias exitosas, como algunas de las que mencionamos, lo que pudo haber logrado Medellín, lo de Sobral, y hay muchas más. Sandra hablaba de Chile y de México, etcétera. Ahora, en esos casos particulares habrá que estudiar en profundidad cada uno de ellos, pero hay una constante que viene dándose y es que pareciera ser que en esos contextos ocurrió esa alineación de los planetas. Los astros se pusieron en fila para lograr ese resultado extraordinario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que termina respondiendo más al carisma extraordinario de un líder, a la fuerza transformadora de alguna persona que logra movilizar voluntades y no tanto a que podamos haber construido una metodología que permita darle sostenibilidad a estas construcciones. Y no podemos descansar en que surjan líderes carismáticos que tengan la capacidad de llegar con su mensaje y movilizar voluntades. En ese sentido, yo valoro lo que dice Moni. Nosotros estamos en el trabajo y me encanta compartirlo con ustedes porque seguramente estamos en la misma dirección, de estructurar estas metodologías para no depender precisamente de esas particularidades providenciales que de tanto en cuanto acontecen. Y para eso nosotros intuimos que hay una estrategia interesante que la quiero mencionar brevemente, que es, primero, saber que las personas y las instituciones no siempre se mueven naturalmente buscando el bien mayor. Como decíamos hace un rato, si estamos penetrados fuertemente por el individualismo, bueno, si queremos cambiar el mundo desde su raíz espiritual, quizás sea una tarea para el monje de clausura que orará por ese resultado o de las personas que se dediquen a la transformación espiritual, etcétera. Nosotros, independientemente de cómo nos sintamos adheridos a ese llamado espiritual que también es importante, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa fuerza de los demás y llevarla hacia esos objetivos comunes. Entonces, lo que quiero decir es no quedarnos solo en la expectativa de poder persuadir al otro, de buscar un bien mayor y alinear voluntades desde una perspectiva romántica, sino más bien crear instrumentos que incentiven a los actores a alinear esfuerzos. Desde ese lugar, nosotros venimos impulsando una agenda desde hace muchos años que se llama de incentivos de bien público, que consiste fundamentalmente en poder otorgar desde la política pública reconocimientos y distinciones a aquellos actores relevantes para movilizar recursos que van a ser cruciales en esas agendas, solamente si ponen en común esos esfuerzos y esos recursos hacia misiones comunes insoslayables en los territorios. Entonces hay experiencias más ambiciosas y sofisticadas, como generar algún tipo de incentivo fiscal, por ejemplo, pero antes de llegar a esa sofisticación, que a veces son más delicadas por la cuestión de los recursos económicos y financieros puestos en juego, a veces un gesto simbólico basta. Entonces, justo la semana pasada estuvimos en San Juan, que logramos crear las condiciones para que el propio gobernador de la provincia extendiera un sello de compromiso con la alfabetización a las 13 fundaciones y empresas, entre ellos Fundación Arco, las 13 fundaciones y empresas que se pusieron de acuerdo en alinear su inversión, su mirada y participar de una gobernanza innovadora para ese fin común. Bueno, metodología fundamental, incentivos de bien público puede ser un recurso artesanal que en cada territorio y con cada idiosincrasia pueda instituirse para movilizar más voluntades y que en última instancia
no necesariamente uno esté juzgando porque nadie es quien para juzgar por qué el otro lo hace, pero entender que si le conviene hacerlo y eso impacta positivamente en un bien mayor, aprovechemos esa fuerza de quienes necesitan mostrar que su empresa o su fundación es reconocida, bueno, que sea reconocida y premiada no tanto por el genio individual, porque está lleno de premios y reconocimientos individualistas, sino poder instituir una cultura que también premie y reconozca la acción colectiva hacia el bien común. Necesitamos cambiar en ese sentido normativa. La cultura no cambia sola o porque uno convierta su corazón. Necesitamos generar los medios para llegar a ese fin. Probablemente los incentivos de bien público ayuden en esa dirección. Genial, Javier. Qué buena conversación. Bueno, creo que nos podríamos quedar aquí un muy buen rato reflexionando que es sumamente importante. Bárbara tiene la manita arriba. Listo, Bárbara. Ahí, sí. Ahí sí, sí. Oye, muchas gracias por el espacio, Javier. Un gusto conocerte. Yo soy Bárbara Vilan de Fundación Colbún de Chile. No sé si hay más representantes de Chile acá, pero quería compartir que nosotros acá en Chile estamos armando recién la red de fundaciones empresariales y con el mismo espíritu que tú planteas. Así que vamos a tomar contacto para, para compartir buenas prácticas. Efectivamente, creemos que, bueno, acá nosotros en Chile tuvimos el caso de convenio, donde las fundaciones se vieron bastante dañadas, la imagen, por lo tanto, hubo que reconstruir esa confianza, pero también nos sirvió para darnos cuenta que hay muchas fundaciones, hay fundaciones donantes, fundaciones empresariales, fundaciones más filantrópicas, y que todas necesitan tener un punto de encuentro. Entonces nos dio fuerza esa crisis, nos dio fuerza para potenciar estas redes. Así que bueno escucharte y de todas maneras vamos a estar en contacto, más que nada eso. Gracias, Bárbara, y me alegra escuchar los avances de esa red de fundaciones de la que ya había oído. Qué bueno que siga adelante con esa convicción. Mariel, Bien. Buenos días, mucho gusto, Javier, encantada de conocerlo y saludo a todos los colegas latinoamericanos. Mariel Rivera desde Honduras, Fundación Terra. También un poco replicar lo que acaba de decir nuestra compañera de Chile. Esto se ha vuelto un fenómeno tanto en Guatemala como en Honduras. Se está formando también grupo red de, aquí le denominamos cooperantes nacionales, ya que siempre se habla de la cooperación internacional, pero con esta evolución y cambios que están surgiendo, ¿verdad? De la noche a la mañana, el mismo Secretaría de Educación nos denominó así, nos gustó el nombre porque tiene razón. Nosotros actuamos como cooperantes nacionales y quizás somos los más sostenibles. Las fundaciones persisten, la cooperación viene y va, los gobiernos vienen y van, pero los que llevamos más de 25 años trabajando en pro de la educación, el ambiente, la salud, empleabilidad, emprendimiento, infraestructura social, somos nosotros. Y más allá de la responsabilidad social, empresarial o filantropía, tenemos programas debidamente estructurados con indicadores que demuestran la sostenibilidad en el tiempo. Y estamos abiertos a establecer alianzas, eso lo tenemos sumamente claro porque la mayoría de nuestros programas, el éxito se debe a eso, a la alianza, a cofinanciar, co-crear, ¿verdad? Y ver cómo cada uno aporta, ¿verdad? Para un mismo fin. Así que también me encantaría tener su contacto, Javier, desde Argentina, y poder hacer ese intercambio de experiencias para ver cómo pues nos estamos testeando, ¿verdad? Bárbara también nos compartió su experiencia valiosísima y nos da gusto saber que no estamos solos, ¿verdad?
y que estamos en sintonía. Así que muchas felicidades a todos y me Gracias, Mariel. encantaría pues quedar en contacto. Un abrazo. No, y Mariel me hizo recordar que Guatemala también está en Sí, con esa tarea. Víctor. Sí, Y sí, algo sí. bien interesante, Javier, Estamos regional. con alto en la incidencia en política pública, o sea, con un foco muy fuerte en educación. Por eso te digo que es una tendencia en educación, pero sobre todo en cómo trabajar con lo público. Y creo que ahí hay un factor común bien interesante. Ana Balbina, qué rico verte. Adelante. Hola, muchas gracias por el espacio. Nosotros pues también estamos tratando de hacer una acción colaborativa. Yo aquí tengo como una pregunta para Javier. En el caso de nosotros, Ciudad Juárez, al igual que Medellín, ha sido una ciudad en donde pues ha sido muy señalada por temas de violencia. Somos frontera, hay temas de narcotráfico, es una ciudad en donde pues todavía hay trabajos precarios y bueno, hay zonas en donde pues sigue la gente muy marginada por cuestiones de corrupción, en donde no hay desarrollo habitacional, donde pues no hay suficientes hospitales, escuelas, particularmente no hay suficientes espacios o infraestructura educativa. Entonces nosotros, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que tiene un sistema de financiamiento a través de fideicomiso público, estamos haciendo una alianza con, digamos que nuestro primo, que es el otro fideicomiso, que también pues son fondos del empresariado, con una alianza que denominamos Impacta 2030, ¿no? Estamos dando esos pasitos, ya tenemos un año reuniéndonos, haciendo cosas, pero creo que la pregunta va porque todavía sentimos un reto muy grande y es que creo que nuestros aliados implementadores se resisten todavía a trabajar en colaboración. Este, es como esta parte que creo que está mal que lo diga, pero am, acá el tema de USAID y los fondos que a lo mejor se sienten que faltan, como en otros países de Sudamérica, acá había muy pocos que tenían recursos de USAID, ¿no? Entonces, eh, como que no, yo creo que no acaban de comprender que va a haber escasez de recursos. Esa es una. Y la otra cuestión, no sé si son egos, no sé si es el no sumarse a una metodología o sentir que es más trabajo, pero sí encontramos todavía resistencias y me gustaría saber cómo crees que pudiéramos como abordarlos para que salgan de lo que mencionas, de ese individualismo, de pues si yo hago esto, yo nada más estoy en esta zona, yo quiero trabajar en esta escuela, ¿qué me recomiendas? Primero, Ana Balbina, decir que tuve oportunidad de visitar Chihuahua y conocer el trabajo que hacen y sobre todo es esa extraordinaria innovación en política pública con el fideicomiso que permite a través de un impuesto financiar gran parte de la contribución del sector privado al desarrollo. Ojalá en otros territorios pudiéramos contar con esos recursos porque es una maravilla lo que han logrado impulsar. Em, no lo sé, no lo sé. Pienso que habrá que discutir fuertemente con los actores más comprometidos de cómo hacer para que los otros se sientan también involucrados y se sientan parte, más allá de tributar ese apoyo fiscal que después se utiliza en temas de infraestructura pública. Eh, Habría que encontrar cuáles pueden llegar a ser las motivaciones para que otros se sientan parte también, ¿no? Eh, Probablemente alguna iniciativa o algún tipo de incentivo o reconocimiento, ¿no? Porque en este caso los empresarios están comprometidos y obligados a aportar un porcentaje de su rentabilidad o de su facturación, pensar si no vale la pena crear algún tipo de reconocimiento y darle más visibilización al trabajo que en Chihuahua y en toda la región están haciendo en favor de alinear esfuerzos entre múltiples actores para resolver problemas estructurales. Quizás se trata de crear una épica común
y que eso que algunos sienten que es algo de su ganancia que le están quitando sin que necesariamente pueda mediar su opinión o su deseo, que le vuelva como algo en donde pueda comprender que está haciendo un aporte considerable al desarrollo y que es un caso de mucha valoración que merece ser distinguido y conocido a nivel más amplio que lo que ocurre en esa región de tu país. Así que me parece muy valioso. Pero no sé si puedo aportarte mucho más que motivarte o inspirarte a encontrar entre los actores más comprometidos esa movilización. Muchas gracias, Javier. Pau, súper por cortito para darle la palabra a Fundación Polar y seguro vamos a invitar a Javier a más espacios. Sí, perdón, muy concreto y muchas gracias, Javier. Me quedo con muchas reflexiones y ahorita pensaba cómo en los últimos meses he estado en muchos diálogos sobre colaboración, pero siempre somos los mismos. Entonces, creo que me quedo también como con esa invitación a colaborar, pero también desde la diversidad y no romantizarla, como decías, ¿no? O sea, vamos a tener que gestionar el conflicto, pero una invitación a sentarnos con quienes no nos sentamos tradicionalmente y también lo que mencionabas de tener una visión crítica y también creo que autocrítica, ¿no? O sea, no siempre el interés privado empata con lo que se concibe como bien público y no siempre una buena intención se va a traducir en un buen resultado. Entonces, bueno, eran algunas reflexiones que ahorita como que me estaban quedando por aquí rondando en la cabeza, pero pues agradecerte mucho el espacio y la conversación. Excelente, Muchísimas Paulina, y gracias. lindo verte. Y para no extenderme y poder escuchar a nuestros compañeros y compañeras que siguen a continuación, yo lo que creo que tenemos que hacer es no autolimitarnos o autocensurarnos al ámbito de inversión social privada o filantropía. Tenemos que generar plataformas de acción colectiva que involucren a las cámaras empresariales más importantes, aquellos sectores corporativos que se agrupan para velar por el interés de sus negocios. Tenemos que lograr que estas conversaciones estén en el corazón de esa agenda también, ¿no? Así es. Javier. Bueno, genera más preguntas, genera más ganas también de participar. Yo también me quedo con unas ganas impresionantes, pero bueno, el tiempo nos apremia y además tenemos a Fundación Empresas Polar. Fundación Empresas Polar está ubicada en Venezuela y son ellos unos expertos en carne propia, en su propia piel, de lograr adaptarse a los cambios, a las nuevas dinámicas, a las adversidades, pero se han mantenido por muchos años con su función sin perder su misionalidad, su propósito y su propósito de transformación en medio de circunstancias adversas que todo Latinoamérica conoce, pero se han mantenido. ¿Cómo mantenerse en medio de la adversidad? Creo que es un gran ejemplo que viene con Fundación Empresas Polar. Así que, Alicia, el público es tuyo y te estamos escuchando atentamente. Ya está compartiendo, sí. ¿Sí? Está compartida en la pantalla, pueden verla. Sí, ahí está llegando. Ya la vemos perfecto. Ya te vemos también a ti, Ali. Ok, bueno, muchísimas gracias, Sandra, Gilma, Javier, por tu presentación anterior, muy a propósito incluso de lo que significa continuar a pesar de las adversidades, porque somos unos convencidos de que solos no se pueden hacer las cosas se tienen que hacer en común, con propósitos comunes y con la intención real y contributiva al desarrollo del país. Empresas Polares es una organización a veces un poco difícil de expresar, porque Empresas Polar, como lo vamos a ver a continuación, tiene unas iniciativas propias, independientes de la fundación, cuyo único patrocinante es la propia empresa. Sin embargo, ellos tienen también algunas instituciones sociales patrocinadas solas y exclusivamente también por la empresa. Estamos hablando aproximadamente de que en su conjunto
La empresa tiene alrededor de 150 especialistas en el área social trabajando. Esto tiene mucho que ver con la historia de la empresa, porque justamente la base de lo que permite todo esto y de manera genuina ha sido desde el momento de su fundación en 1941, cuando nace una empresa cervecera en un área social vulnerable, como era Antímano en aquella época, y bajo unas condiciones muy adversas porque en 1941, si todos lo recordamos, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y aquí se habla de un espíritu emprendedor, donde efectivamente, no importando los riesgos y asumiendo los mismos, quiso crear en Venezuela una institución y una empresa que nace con 50 trabajadores en Antímano. Más allá de eso, en 1962 crea lo que se llama la Asociación Civil El Puntal bajo la inspiración de Juan Lorenzo Mendoza Quintero. La Asociación Civil El Puntal fue una organización que creó la empresa para atender a los familiares de los trabajadores y poder formarlos y capacitarlos para que encontraran en el mundo laboral o en el mundo del emprendimiento alguna forma de contribuir al ingreso familiar, lo que permitió durante toda esa época una movilización importante de los trabajadores de la empresa, de una movilización social. En 1975, a través de los foros que se hacían en la empresa, se planteó por parte de los trabajadores crear una institución como dio resultado Fundación Empresas Polar en su momento, en el año 77, con la necesidad de atender más allá de los trabajadores todo lo que significaba la contribución al país. Todo lo que desde el 62 se establecía de una manera muy filantrópica la acción de la empresa a la sociedad venezolana, porque generalmente se hacía a través de donaciones, a través de esta institución civil y por supuesto con todos los beneficios que tenían los propios trabajadores. Es así como en 1977 se crea Fundación Polar inicialmente, que hoy en día es denominada Fundación Empresas Polar. ¿Y por qué es denominada Fundación Empresas Polar? Porque desde hace aproximadamente unos 20 años, más 25 años, el CEO de la empresa, que en este caso es el ingeniero Lorenzo Mendoza, viendo ya que venía una posible transformación en el país por cambios políticos, decidió que la fundación tuviese parte dentro de toda la estrategia y se conjugara la fundación con la empresa en todos los temas que tenía que ver con el negocio y con la fundación. Y es así como desde su titulación se cambia de Fundación Polar a Fundación Empresas Polar. Hoy en día, para no contar toda la historia de los 45, 48 años que ya tenemos de vida, quiero hablarles un poco de la ambición de Polar, porque ahí es donde está insertada la fundación. Y la ambición de la empresa es romper barreras para que la gente en el mundo tenga acceso a los elementos fundamentales de la vida y así puedan alcanzar su más alto potencial. ¿Dónde se ubica la fundación dentro de esta ambición? En el eje impulsar. Básicamente el foco está en el eje impulsar y como ustedes verán en pantalla, el eje impulsar tiene 3 componentes y el componente de la fundación entra dentro de hacer el bien común. Sin embargo, la fundación, si lo vemos, impacta cada uno de los ejes de la empresa, tanto el de maximizar como el de ganar, como el de expandir y como el de innovar. Pero digamos que nuestro nicho fundamental está en el eje de impulsar, específicamente el bien común.
¿Qué pensamos de Fundación Empresas Polar y cuál es el componente transversal a todo lo que nosotros hacemos? La educación, porque consideramos que educando es que realmente formamos un ciudadano con capacidades críticas y con competencias a nivel laboral y a nivel de emprendimiento y de ciudadanía, donde efectivamente esos componentes impulsan la capacidad de la persona para que alcance su máximo potencial, pero que de esta manera contribuye en alianza con la sociedad a un mundo más sostenible. Y subrayo la palabra alianza desde lo que Javier expresó como trabajo colectivo. Todo lo que hace la Fundación, en su gran mayoría, está realizado con alianzas donde se llegan a acuerdos y propósitos que permiten potenciar los resultados de cada uno de quienes pertenecen a esas alianzas. Para comentarles un poco las características del entorno que existe hoy en día en Venezuela y que probablemente en algunos de los países que ustedes representan, también alguno de estos aspectos está siendo motivo de mucho pensamiento. Bueno, en el área económica, Venezuela hoy en día tiene una volatilidad y contracción económica importante producida por una hiperinflación y pérdida de poder adquisitivo, con contracción del Producto Interno Bruto y menor capacidad de inversión, y un impacto en las infraestructuras y servicios básicos. Para ejemplificar esto, podemos decir que en muchos de los estados del país, en muchas de las ciudades del país, pues, por ejemplo, la energía, el servicio de luz, lo tienen escasamente unas horas. En lo que respecta a la crisis laboral y el emprendimiento forzoso, hay un deterioro importante del empleo formal por una caída importante de la empresa privada y el salario mínimo que quizás ustedes por algunas noticias conocen, es un salario que responde a $3 mensual, con los cuales efectivamente una persona no puede vivir. Y las empresas pues han hecho un esfuerzo máximo en sus contrataciones, donde efectivamente existe el salario mínimo, pero en el país nadie gana el salario mínimo, gana más que eso. Existe también una fuga de talentos importante, producto de la inmigración que ha ocurrido a lo largo de todos estos años y una pérdida de capital humano. En cuanto al aspecto social, vemos un aumento de la vulnerabilidad y desigualdad social, producto de una pobreza multidimensional y acceso a servicios básicos, deterioro de la calidad educativa y acceso limitado a alimentos y medicina. En los últimos estudios que se han hecho para ejemplificar la calidad educativa, existe más o menos un 90% de jóvenes que llegan a las universidades sin tener comprensión lectora. En el caso de alimentos y medicina, pues efectivamente existe en el país una desnutrición producto de una malnutrición debido al costo de la cesta básica. Y en los temas salud, pues existe un deterioro importante en todas las instituciones de salud pública y el costo de las medicinas a veces no puede ser accesible a la gente que realmente está en un estado muy vulnerable, de mucha pobreza, donde realmente no pueden adquirir esas medicinas. Y existe una fragmentación del tejido social y una resiliencia comunitaria producto de la desconfianza institucional, de la necesidad de cohesión, del éxodo y reconfiguración familiar debido a la emigración. Muchos de los padres de niños y de jóvenes han tenido que salir del país buscando
algunos recursos económicos que puedan contribuir a la familia, y entonces es el abuelo, el abuelito o el tío quienes se están encargando de esos niños que quedan aquí en Venezuela. Y una necesidad de fomentar la resiliencia y el cuidar la salud mental, porque justamente todas estas condiciones han llevado a estados emocionales bastante afectados, donde los índices de suicidio en algunas de las ciudades, especialmente en Mérida, ya están siendo importantemente significativos. Bueno, en todo esto que vemos en los aspectos económicos y sociales, la empresa, ¿qué hizo? La empresa visualizó todo lo que podía de alguna manera ocurrir y se anticipó a cosas. Y es allí donde la empresa decide que la fundación entre dentro de toda la estrategia de la empresa y forme parte incluso, en mi caso como gerente general, de los comités de dirección de la empresa. Eso ha facilitado un intercambio importante de aprendizaje entre lo que está ocurriendo en la empresa y lo que la empresa conoce que está ocurriendo en las comunidades. Y para ello, entonces se crearon los comités de entorno. Los comités de entorno son unos espacios de dirección donde se sientan individuos de la empresa y se sientan personal de fundación con la intención de habilitar los actores del entorno, de generar y compilar una serie de información que permita que la actuación de la empresa y las fundaciones y sus instituciones sociales estén alineadas. Se construye un puente para dar a conocer la gestión de las instituciones sociales y la gestión de la empresa, y se coayuda a la reputación e imagen de la marca corporativa de Empresas Polar a través de la participación de sus miembros en unas programaciones de eventos, sean ellos del gobierno, gremiales, académicos y comunitarios. Estos comités son como la columna vertebral que permite alinear a toda empresa polar que está constituida efectivamente por su negocio, pero también por otras instituciones sociales que ella únicamente patrocina, como es el caso de la Fundación Empresa Polar, pero también el caso de Caña, que es un centro de atención nutricional infantil que está en Antímano, por ser Antímano donde se originó la primera planta de Empresas Polar, y cuyo estudio inicial, donde la empresa dijo a los 50 años que quería devolverle a esa comunidad la posibilidad de haber estado allí y de haber crecido como empresa y como negocio, pues en aquel momento la comunidad expresaba su deseo de que allí se hicieran canchas deportivas para los jóvenes. Sin embargo, todo el estudio que hizo la fundación en su momento, lo que dio como resultado eran altísimos índices de desnutrición y malnutrición. Y por eso es que la empresa crea ahí, en ese espacio, el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano. Otra de las instituciones que crea la organización es DANAC, Fundación DANAC, que es un centro de investigación justamente de todo lo que tiene que ver con el área agrícola, que efectivamente se pega mucho al negocio, siendo el negocio un negocio de alimentos y bebidas. Y por otro lado, en un espacio como San Joaquín, donde está una de las mayores plantas cerveceras y algunas de las plantas de alimentos, pues se crea el Centro de Desarrollo Deportivo para que esa comunidad, junto con los jóvenes, pueda desarrollar actividades que tengan que ver en sus horas de recreación con alguna actividad recreativa, deportiva. Frente a todo esto, también la Fundación se planteó, bueno, ¿y cómo hacemos para tomar las mejores decisiones?
Pues para tomar las mejores decisiones hay que tener una data que sea confiable, una data que pueda ser auditada. Y entonces, en ese momento, hace aproximadamente 5 años, la fundación, conjuntamente con el área de sistema de la corporación, crea el sistema de medición de registro de indicadores. Esto nos ha permitido a nosotros, de alguna manera, tener la data suficiente para tomar decisiones en cada uno de los espacios donde la fundación está presente. Y la fundación está presente en toda la zona norte costera de Venezuela, con alrededor de 28 plantas, donde la comunidad se siente, por un lado, atendida por la empresa en todo aquello que la empresa impacta sobre la comunidad, como son la vialidad, los sonidos, el uso de energía, y por la fundación en todos aquellos esquemas que la fundación estableció como sus áreas de acción, que está compuesta por 4 líneas programáticas. La primera es educación en la escuela, donde efectivamente atendemos de manera integral todo el hecho educativo, no solamente al niño, sino al docente, al padre, al representante y a la dirección de la escuela, pero fundamentalmente en el docente, porque entendemos que es el multiplicador y es la persona que requiere metodologías innovadoras y creativas para justamente acercar el conocimiento a los niños en la escuela básica y poder estimular en ellos ese deseo de conocimiento y de aprendizaje. Y para ellos tenemos una serie de productos que ha sido desarrollada por la propia fundación y que tiene que ver con las competencias que tiene que tener un docente, y cómo esas competencias se pueden desarrollar a través de programas nuestros, como es Matemática para la Vida, Lectura y Escritura y Oralidad, y Ciencia, Tecnología, Innovación y Producción. Y por otro lado, las competencias transversales y relacionadas están atendidas por otros productos de carácter emocional, pero también el portafolio que se ha desarrollado para que los niños justamente desarrollen desde sus edades iniciales todo lo que hemos llamado pensamiento crítico y razonamiento matemático, razonamiento lógico. Al portafolio de docente, bueno, como ven, en las competencias transversales tenemos todos los programas que ahí se señalan. Para las competencias pedagógicas, todos los que ustedes pueden estar viendo en este momento, y por las competencias relacionales, todo lo que habíamos comentado que tiene que ver con comunicación, taller de la escuela de mis sueños, es un poco como llevar un aspiracional del docente para que cada vez más se estimule en su propia formación y con ello pueda estimular e impactar con las mejores metodologías pedagógicas a su alumno. Este es el portafolio de los alumnos. Dentro de la fundación tenemos un área de ediciones, cuyo propósito fundamental en este momento es la creación de algunas publicaciones, de algunos cuentos de carácter participativo, donde el niño pueda efectivamente expresar su oralidad, su lectura y su escritura. Y existe toda una colección que, como ven allí, está Lo escribo yo, Mano Chucho, Lo escribo yo, mi familia, Lo escribo yo, mi escuela, y Lo escribo yo, mi país. También está Lo escribo yo, mi comunidad. En Matemáticas para la Vida se está diseñando en este momento y se está haciendo a través incluso de redes como TikTok, que son, digamos, de alguna manera novedades que se están introduciendo dentro del aprendizaje de la matemática, donde incluso los padres pueden desde sus ámbitos de acción en la familia también desarrollar y acompañar al niño en su formación matemática. Y ciencia, tecnología e innovación,
con los productos que ustedes pueden estar viendo allí, que se llama Ciencia Divertida, Somos Agua, Animalitos Amenazados y Mi Amigo el Planeta. Otra línea de trabajo que tenemos es la capacitación para el trabajo y el emprendimiento. Esta línea tiene dos propósitos. Tiene por un lado fortalecer al joven en su inserción laboral y para ello se ha creado una serie de productos que lo verán a continuación y por otro el emprendedor que efectivamente quiere desarrollar un emprendimiento que le permita generar un bienestar para él y para su familia. En lo relacionado al mundo laboral, pues hemos estado cercanos a los jóvenes para indicarles a través de diferentes talleres cómo hacer un mejor currículum, cómo atender una mejor entrevista y cómo habilitarlos para que se construyan justamente un espacio dentro de ese mundo laboral. En lo que se refiere a capacitación para el trabajo y el emprendimiento, en el tema emprendimiento, que es la línea superior que ustedes están viendo, bueno, es la formación de justamente el emprendedor desde el ser, desde reconocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, cómo se conjugan ellas y cómo pueden ser él un ciudadano productivo para el país y para su comunidad y para la familia. El propósito es generar microeconomías dentro de la comunidad que permitan efectivamente que la comunidad tenga algunas soluciones económicas viables donde pueda generarse mayor bienestar. En lo que se refiere a recreación y buen uso del tiempo libre, es una línea diseñada específicamente para jóvenes y niños, también con una transversalidad que tiene que ver con la formación en lectura, escritura, y bueno, y la formación de ciudadanos que reconozcan sus principios y sus valores, que los coloquen al mundo de la sociedad en un futuro, que se puedan autoexpresar y que se pueda generar una convivencia y unas relaciones adecuadas que permitan efectivamente que en la medida que vaya creciendo ese niño, se vaya formando como el mejor de los ciudadanos. Estas son las diferentes productos que tenemos para cada una de ese mundo, esa línea de recreación y buen uso del tiempo libre, la que tiene que ver con jóvenes y adultos, la que tiene que ver con niños y niñas y la que tiene que ver con adolescentes. Por último, tenemos la línea de fortalecimiento comunitario que tiene mucho que ver con la presentación que Javier hizo inicialmente, que es el trabajo colectivo para una comunidad que pueda resolver sus propios problemas y que efectivamente se convierta en protagonista de su propio desarrollo. Para ellos tenemos una serie de productos, como es la formación de líderes. Todos estos productos, en su gran mayoría, están certificados por las academias, de manera tal que la persona, en el caso de los docentes, pues sienta que dentro de esa certificación también se les ha permitido tener dentro de la estructura educativa mejores beneficios. En el caso de los líderes, pues hoy en día hemos tenido experiencias donde el líder, uno llega a cualquiera de esas casitas humildes y se consigue con el diploma del líder y hemos certificado y hemos realizado diplomados con las universidades y de manera tal que cuando se hace la entrega de ese certificado se hace bajo todo el simbolismo que significa académicamente haber realizado un diplomado o finalizado alguno de los proyectos y programas que nosotros tenemos.
Para las organizaciones de base también tenemos diferentes productos e incluso se ha creado lo que denominamos la red Actívate y Construye, que justamente buscando ese pensamiento colectivo a través de un espacio virtual que les permite a cada una de esas organizaciones de base exponer sus aprendizajes, dar a conocer cuáles son sus retos y desafíos y poder haber un intercambio entre unas organizaciones y otras en los diferentes espacios del país, donde efectivamente la organización se sienta fortalecida a través de este espacio de aprendizaje y vinculación entre las organizaciones de base. Bueno, todo esto nos conduce, evidentemente, a la visión que tiene la Fundación en todo su hacer, que es la construcción de comunidades sostenibles, y para los cuales les traemos un pequeño video que queremos presentarles a continuación. Hola, bienvenidos a este espacio de aprendizaje sobre la visión compartida de comunidades sostenibles de Fundación Empresas Polar. Vamos a hacer un recorrido por todos aquellos conceptos, elementos y ruta que la conforman. La están escuchando, perdón. Pero primero, ¿sabes lo que es una comunidad sostenible? El concepto de comunidad sostenible se basa en el modelo de desarrollo sostenible de la ONU, que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las del futuro, a través de un enfoque equilibrado en lo ambiental, económico y social. A su vez, Red de América, una red de fundaciones empresariales, de la cual Fundación Empresas Polar forma parte, promueve el concepto de comunidades sostenibles, donde las comunidades construyen democráticamente su futuro, buscando un equilibrio entre lo económico, ambiental, social, institucional y humano, para garantizar un desarrollo equitativo a largo plazo. De esta forma, desde Fundación Empresas Polar hemos desarrollado una ruta de visión de comunidades sostenibles, buscando ser un habilitador para el desarrollo de capacidades en las comunidades, a través de la participación activa de sus líderes y organizaciones de base, y la adopción de prácticas sostenibles en términos económicos, sociales, ambientales e institucionales. Ahora bien, para lograr alcanzar los objetivos que nos planteamos en esta visión compartida, nos apalancamos en la Agenda 2030, la cual fue acordada por los 193 países pertenecientes a la ONU. Esta agenda es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia. Está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo propósito es erradicar la pobreza, poner fin a la discriminación, reducir las desigualdades y así lograr un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Es así como Fundación Empresas Polar, comprometida con el país, se suma a la Agenda 2030, con una visión de comunidades sostenibles en sus áreas geográficas de acción, atendiendo a las personas a través de la formación y la capacitación, en áreas clave que les permitan estar preparados con herramientas que apunten al desarrollo del ser y al fortalecimiento comunitario para que puedan ser protagonistas de su propio desarrollo. Fundación Empresas Polar mantiene su compromiso de sumar esfuerzos, aportar valor de la mano de las comunidades y para que sus espacios sean cada vez un mejor lugar para vivir. Esta visión de comunidades sostenibles orienta la labor de los líderes comunitarios y las organizaciones de base a generar procesos de participación para identificar los problemas y soluciones de sus localidades, construir acuerdos entre los diferentes actores y además guiar la implementación de actividades que promuevan el desarrollo de su territorio. Los pilares que sustentan la visión de comunidades sostenibles de Fundación Empresas Polar son los siguientes. El trabajo comunitario. Son las acciones que desarrollamos con los actores para que formulen y ejecuten proyectos en pro de sus comunidades. La capacitación. Son el conjunto de actividades formativas que les brindan a las ODB herramientas para su desarrollo y fortalecimiento comunitario. El tejido social. Son las acciones que desarrollamos para lograr un relacionamiento sólido entre los diferentes actores.
¿Cómo se logra ejecutar la visión de comunidades sostenibles para contribuir a la Agenda 2030? En Fundación Empresas Polar nos trazamos una ruta que ayuda a la construcción de la visión de comunidades sostenibles, donde encontramos 4 momentos, los cuales son: escuchar para valorar, comprender para proponer, dialogar para construir, evaluar para aprender. Con esto buscamos alcanzar, a través de las siguientes dimensiones: formación, para desarrollar las capacidades; organización, para trabajar en equipo, articulados; comunicación, para crear canales de comunicación fluidos; sistematización, para tener nuestros procesos y logros documentados. Todas estas acciones se traducen en resultados transformadores y sostenibles al producir beneficios sociales, económicos y ambientales. Desde Fundación Empresas Polar, estamos convencidos de que la visión de comunidades sostenibles es una ruta para fortalecer el tejido social, mejorar la calidad de vida de las personas y brindar esperanza para un futuro mejor. Somos Fundación Empresas Polar. Comparto el comentario que hace Bárbara. Qué lindo video. Equipo de Fundación Empresas Polar, excelente video. Y iba a decirle, Alicia, compártelo para compartirlo en toda la red. Muy emocionante. Sí, nos movemos copiar, iba a decir yo. Bueno, con esto les agradezco a todas la atención que pudieron prestar. Y bueno, estamos cumpliendo con el horario, Sandra. Ay, Si no. hay alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos para responder. Vale, no sé si hay manitos levantadas, no las veo, pero no. Pregunta, sí, Bárbara. Oye, primero agradecer, Rosa, la presentación muy buena. Todo lo que hacen es espectacular y cómo lo comunican, mejor aún. Así que agradezco, tenemos harto que aprender de ustedes en ese sentido. Mi pregunta puntual tiene que ver con cómo logran que se conecte la fundación con la empresa de cara a la imagen que tienen las comunidades y que no las separen. No sé si algo comentaste, pero ¿cómo se logra eso? Que es como la gran preocupación o la gran duda que tienen acá en Chile de por qué las empresas debiesen hacer una fundación, eh, y cómo se complementa con la gerencia de comunidades. No sé si ahí tienes algo que me puedas aportar. Gracias. Sí, gracias, Bárbara, por tu pregunta. Nace incluso desde modificar el logo de la fundación. Cuando decidimos pasar de Fundación Polar a Fundación Empresas Polar, ya eso era un elemento significativo en la comunidad. Y la verdad es que cuando el equipo de la fundación está en cada una de las comunidades, habla por la empresa y por la fundación. Y lo hacemos totalmente transparente, donde nosotros le informamos a la comunidad que mientras la empresa esté ahí, eso que ellos ven, ese humito que sale, esa estructura que existe y de donde se producen alimentos y bebidas, mientras eso esté ahí, nosotros estaremos allí. Cuando eso no esté allí, nosotros ya no estaremos allí. Entonces, incluso por una necesidad de la empresa de generar cercanía con la empresa, de la comunidad con la empresa, porque efectivamente ya se visualizaba hace 25 años atrás conflictos, producto de muchas circunstancias, donde, bueno, ellos son grandes y hacen cosas que a veces nos perjudican a nosotros los pequeños que estamos en las comunidades, y por eso es que se decide crear toda esta estructura que te mencioné de comité de entorno y definir exactamente qué cosa iba a atender la empresa en esa comunidad y qué cosas correspondía a la fundación, cuando realmente son cosas totalmente complementarias
que lo que buscan es atender a la comunidad de manera integral y de la mejor forma posible para que ellos también se capaciten y logren justamente su propio desarrollo. Alicia, yo quisiera ahí agregar algo que me parece muy interesante en lo que tú nos has contado y es cómo el tema social y la fundación está en la estrategia de negocio. Y creo que eso es vital. Es vital porque si no se deja, si no está, y lo estamos viendo en general en América Latina, la necesidad que esté dentro de la estrategia de negocio, porque de lo contrario se ve simplemente como un accesorio, ¿sí? Y ahí tiene mayores riesgos. Y tiene riesgos no solamente la fundación como estructura jurídica, sino la empresa misma. Entonces, me parece que esa es una gran estrategia y un gran logro también de ustedes como equipo y como empresa, ¿sí? Entendiendo pues el compromiso también de la familia y de la empresa por tantos años con el país. Gracias, Sandra. Y bueno, a propósito de eso, voy a hacerle publicidad a Reamérica, porque dentro de todas las ediciones y documentos que tiene Reamérica, existe un documento que generó la fundación, que está en toda su biblioteca, de las cuales todos disponen, donde efectivamente cómo se logró esa integración entre la empresa y la fundación, ¿no? Entendiendo que fundamentalmente teníamos que tener primero un lenguaje común o un lenguaje entendible, tanto para la empresa como para la fundación, y unos tiempos definidos, que por supuesto no son iguales a los de la empresa, pero tenía que haber un entendimiento entre pequeñas victorias, medianos y largos impactos, que fue un proceso de negociación con la empresa. Nosotros aprendimos su lenguaje y la verdad es que de manera muy afortunada, Lorenzo Mendoza decidió insertar a la fundación en su comité de dirección y a su vez yo bajo la información al personal de la fundación de manera tal que estemos todos alineados en lo que está sucediendo, o bien sea en la parte del negocio o bien sea en la parte de la fundación. Mónica, Eh, Acá estoy. Hola, buen día a todos. Gracias, Sandra. Bueno, gracias, Alicia, nuevamente por compartir tan generosamente todo el trabajo de Empresas Polar. Siempre hemos consultado con ustedes, siempre Arcora ha tenido y hemos tenido mucho vínculo y bueno, hemos tenido conversaciones interesantes, por lo cual nosotros también tenemos una estrategia en términos de relacionamiento comunitario bastante similar, con algunas distinciones en la estructura, digamos. A mí me gustaría, que no creo que sea el momento, pero sí te lo dejo planteado para que tengamos en algún momento una conversación más particular para conocer un poco más el sistema PIMERI que tienen para poder seguir los indicadores. Nosotros tenemos un desarrollo, pero nos gustaría profundizar un poco más de cómo sostener la sistematicidad de la información, ¿no? Así que lo dejo planteado a Alicia y Sandra Gilma como para que en algún momento podamos profundizarlo. Me parece que es interesante porque por lo que te escuché, Alicia, hay muchos indicadores que nosotros también medimos y estamos en un estadio interesante, pero quisiéramos como mejorar el sistema de información. Por Claro que supuesto, ahí sí. están nuestros trueques de conocimiento. Gracias. Vale, Cuenta gracias. con eso, nos pondremos en contacto contigo. Gracias, Alicia. Mm, Bueno, bueno, me encanta porque salimos de esta sesión con un trueque de Polar, porque me encanta que siempre hay un interés en lo que sabe el otro y conoce el otro y que nosotros podemos apropiar porque estamos en el mismo ecosistema. Muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta jornada. Como saben, esto va a quedar la grabación. En las citas siguientes ustedes pueden ver allí el video.
Y por favor, no olviden estos jueves de conocimiento. El próximo jueves no vamos a estar porque es un día festivo en varios países de América Latina. O sea, el 7 de agosto no vamos a estar, pero regresamos el 14 y el 14 vamos a regresar con un speaker también súper maravillosa que nos va a hablar del ordenamiento social del territorio. No, mentiras, el 14 de agosto vamos a tener una herramienta que se llama Arte para el Cambio y la Transformación Social. Es una herramienta de una organización de innovación social que les va a encantar. Esa va a ser nuestra agenda el próximo 14 de agosto y el 21 de agosto vamos a tener a nuestro speaker que nos va a hablar de un tema importantísimo que es ordenamiento social del territorio con una experiencia maravillosa. Y por supuesto tenemos las experiencias de Red de América. Entonces, nos vemos el 14 con esto del arte para la transformación social, una metodología, una herramienta que podremos no solo apreciar, sino apropiar, como siempre que nos gusta, apropiar el conocimiento. Y bueno, ya muchísimas gracias y nos vemos entonces el 14. Bárbara, efectivamente, esta información queda también, la van a poder encontrar, porque me parece interesante que si consideran compartirlo con sus equipos, Bárbara, o con la empresa, bien lo pueden hacer. Está disponible. Y ahí esta mañana trabajábamos con Gilma la idea de que nos dieron ustedes ayer de poder hacer estos pequeños y motivar Cápsulas. también que este conocimiento, que es un conocimiento práctico, un conocimiento que está en el día a día, realmente se pueda apropiar y se pueda usar. Es lo más importante. Yo creo que hoy el llamado es a la acción colaborativa, bien nos lo dijo Javier, y eso no es solamente en las comunidades y en lo público, es también entre nosotros, ¿sí? Porque muchas veces duplicamos esfuerzos. ¿Cómo no duplicar esfuerzos? Y la pregunta siempre es, bueno, ¿qué sabe el otro que yo pueda? ¿Qué sabe mejor el otro que yo pueda aprender y mejorar también? Así es. Entonces, bueno, muy buen día para Muchísimas todas, para gracias a todos. todos. Feliz día, Un abrazo. Alicia, gracias. feliz Gracias, día. Alicia. Descansar. Maravilloso. Los queremos. Chao, chao.